Hola, te hablaré de la corteza cerebral o córtex, la cual recubre la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Aquí se apoya el pensamiento consciente y está formado por sustancia gris. Tiene elementos como la cisura, que es una hendidura cerebral que demarca los lóbulos cerebrales, como por ejemplo la cisura lateral, que separa el lóbulo parietal del temporal. Los cuatro lóbulos cerebrales, que son regiones morfológicas del cerebro que se ven sobre su superficie, como por ejemplo el lóbulo frontal. Los surcos, que son hendiduras cerebrales parecidas a las cisuras pero menos profundas. Delimita regiones cerebrales llamadas circunvoluciones o giros. La corteza es una lámina muy delgada, se ve a simple vista. Su grosor va de 2 a 5 milímetros, siendo más delgada en regiones sensitivas y más gruesa en las motoras y regiones de asociación. Hay dos unidades principales, la sensorial, donde se encuentra la corteza gustativa, somestésica, auditiva, visual y vestibular, y la unidad motora, donde está la región primaria, donde se inicia movimientos voluntarios, la secundaria, que controla los programas que ejecutan las actividades motoras, y la terciaria, que son específicamente asociativas. Su estructura se analiza en las áreas corticales o mapas cerebrales donde se ven localizadas sus funciones. Fueron clasificadas por Brodmann en 1909. Las áreas asociativas son las más extensas del cerebro y son tres principales. La corteza prefrontal, cuya función es motora, cognitiva y comportamental. La corteza occipito-parieto-temporal, que combina e integra la información sensorial, visual, táctil y auditiva. Y la corteza límbica, que es la zona más primitiva del cerebro asociativo, donde se dan los procesos némicos, motivacionales y emocionales. Lóbulo occipital es una parte de la corteza cerebral y núcleo ortimáxico central que recibe información visual de diferentes áreas del cerebro. Es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños de la corteza cerebral. Se ubica en la parte posterior del cráneo entre el cerebelo, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. El lóbulo occipital actúa como un área de recepción e integración visual, captando señales que vienen de diferentes regiones del encéfalo, determinando como su principal función el procesamiento de la información visual. Se divide en dos grandes estructuras: corteza visual primaria o estriada, constituida por el área 17 de Brodmann, zona donde se realizan las radiaciones ópticas procedentes del tálamo, y las áreas de asociación, constituidas por las áreas 18 y 19 de Brodmann, que reciben información visual procedentes de las áreas estriadas bilateralmente. Entre sus patologías encontramos escotoma, pérdida total de la visión causado por lesiones en la corteza visual primaria, ceguera cortical, lesión en la corteza visual primaria, y agnosias visuales, incapacidad para interpretar formas. El lóbulo parietal es uno de los 4 grandes lóbulos que conforman la corteza cerebral de los seres humanos. Se localiza en la zona interior del encéfalo. La región de la corteza cerebral se divide en dos grandes estructuras, el hemisferio izquierdo y derecho. El lóbulo parietal del cerebro destaca por su función de integración, ya que recibe estímulos referentes al tacto, calor, el frío, la presión, el dolor y el equilibrio que provienen de múltiples regiones del encéfalo. También se relaciona con alteraciones en la capacidad para leer, la realización de cálculos matemáticos y otro tipo de actividades cognitivas. Algunas lesiones sensitivas pueden ser las subjetivas, crisis epilépticas de semiologías sensitivas parestesias, sensación de hormigueo, corriente eléctrica y adormecimiento. Las objetivas pueden ser la hemianestesia, ausencia de la sensibilidad superficial profunda y mixta, la hemihipoestesia, que es disminución de la sensibilidad superficial y profunda. Algunas características serían la actividad del lóbulo parietal contribuye en las funciones como la atención y el desarrollo de mapas mentales. Anatómicamente se divide en tres grandes áreas: la área somatosensorial primaria 3, 1 y 2. Presenta un patrón somatotópico organizado que se denomina homúnculo sensitivo. Área secundaria o área 40. Se encarga de transmitir e integrar aspectos detallados de la información sensitiva. Lóbulo temporal. Comprende todo el territorio situado por debajo de la cisura de cilia y su prolongación limitando con el lóbulo occipital y parietal.
El área externa corresponde al neocórtex y está conformada por 6 capas que se distribuyen en 4 circunvalaciones. Circunvalación de Hertz, el plano temporal, circunvalación temporal media, circunvalación temporal inferior. El área interna tiene como procedencia filogenética más primigenia y está conformada por 3 capas que conforman las próximas superficies. Circunvalación fusiforme, circunvalación parahipocámpica, el uncus, el hipocampo y la amígdala. Algunas de sus funciones abarcan la corteza auditiva, que son las encargadas de, además de percibir los sonidos, realizar la codificación, decodificación e interpretación de la información auditiva. El área de Wernicke. Esta área es la principal encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre los individuos. La memoria. Las regiones internas del lóbulo, en especial el hipocampo y las construcciones adyacentes, son los primordiales centros de registro métmico, permitiendo el documento de la información a corto plazo, para facilitar la consolidación de la memoria, regulación emocional. Es responsable de adicionar características connotativas o emociones a los estímulos, asociando características afectivas a estímulos particulares. Algunas de sus patologías son trastornos auditivos, agnosias auditivas, trastornos de percepción visual, trastornos de lenguaje, trastornos de memoria, epilepsia lóbulo temporal. El lóbulo frontal es una de las partes más estudiadas desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y las neurociencias en general. Este lóbulo se conecta con el aprendizaje, ya que permite un autocontrol en los movimientos voluntarios, lenguaje expresivo, escritura y movimiento ocular. Está situado en el polo anterior del cerebro, hasta la cisura de Rolando, donde comienza el lóbulo, y por los lados hasta la cisura de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal, siendo el de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula todas las funciones cognitivas superiores. A continuación trataremos las divisiones de este lóbulo. Corteza motora primaria se encarga del control del desarrollo humano. Corteza premotora se encarga de la preparación y programación de los movimientos. Área de Broca se encarga del lenguaje expresivo. Por otro lado, tenemos la corteza prefrontal. Se considera la máxima expresión del desarrollo humano. Es el responsable de la cognición, conducta y actividad emocional. Funciones ejecutivas. Gracias a estas funciones ejecutivas que alberga la zona prefrontal, podemos transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones. Estas funciones se asocian con el metapensamiento, que es la capacidad para pensar en abstracto. Memoria de trabajo es el conjunto de procesos que permiten el almacenamiento y manipulación temporal de la información. Control de la propia conducta. Está en constante relación con los impulsos del sistema límbico, en donde se originan las emociones. Idealización a largo plazo. Permite proyectar experiencias pasadas en situaciones futuras. Además encontramos la planificación, la cual nos permite pensar y desarrollar estrategias a futuro. Una lesión en el lóbulo frontal ocasionaría un daño severo, ya que estas zonas mesiales del lóbulo prefrontal conectan con núcleos subcorticales implicados en la actividad motora. Entonces, al dañarse este circuito, observaremos una importante falta de motivación, una importante apatía. Me gustaría acabar este audio contándoles un caso de una paciente que tuvo una operación en el hemisferio izquierdo, el cual se vio dañado el lóbulo frontal. En el 2018, una paciente con 45 años de edad se sometió a una operación de tumor ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esta operación duró 12 horas aproximadamente, teniendo hasta ahí buenos resultados, pues la paciente presentó signos vitales estables. Al día siguiente de la operación, la paciente se mostró agresiva, miraba mal a las personas de su alrededor e incluso mordió el brazo de su hija. Esta actitud la dejó muy conmocionada. Lo que sucedió en dicha operación fue que el tumor fue tan grande que comenzó a ocupar el lóbulo frontal, por lo que los doctores, al momento de retirarlo, causaron una grave inflamación, causando que la paciente presente esta agresividad. Luego de unos días, la inflamación se redujo
y la paciente volvió a su estado habitual. Hoy en día esta paciente, luego de haberse sometido a una operación de gran riesgo, se muestra muy bien de salud y ha superado varias complicaciones. Podemos decir que hoy en día esta paciente le muestra la mejor cara a la vida.